Bueno, integración areal, nosotros sabemos que hay, o ya lo vimos y lo vieron con Gustavo Maggio, hay 3 metaconceptos o conceptos estructurantes, como quieran llamarle, que forman el corpus de las ciencias sociales y esta materia atiende a eso. ¿Cuáles serían esos 3 elementos? Uno ya lo estuvimos trabajando. Espacio geográfico, tiempo y sujetos. Y sujetos. Está bien. Esos son los conceptos estructurantes o los metaconceptos que estructuran las ciencias sociales o el área de las ciencias sociales. Ahora, no es inclusive esos 3 elementos van a interactuar en un todo. ¿Por qué? Vimos el concepto de espacio geográfico, trabajamos espacio geográfico, trabajamos paisaje. No me voy a meter a trabajar sujetos sociales porque es un tema que no conozco, para eso lo tienen a Juan Pablo, en antropología. Y el otro componente, no sé si es el más importante, pero que tiene identidad propia y que atraviesa el espacio geográfico, es el concepto de tiempo. ¿Qué es el tiempo? No me digan un metaconcepto porque ya lo sé. Pero ¿qué es el tiempo? ¿Podemos definir el tiempo? No, para mí no. Yo creo que no. A ver, o sí. Se puede definir, pero no se puede parar. Es difícil. No, que es difícil, no me cabe ninguna duda, que es muy difícil. Tiempo a lo mejor es asociable a la idea de movimiento, es asociable a la idea de permanencia. También a la idea de experiencia de lo que experimenta cada uno. Ninguna duda, pero eso puede llegar a ser tiempo personal. Tiempo personal, claro, y también el tiempo colectivo. Ninguna duda que es un tiempo, pero nosotros lo que vamos a intentar, a ver, tiempo se estudia desde la física, desde todas las disciplinas habidas y por haber. Ahora, nosotros, el tiempo que medianamente vamos a trabajar, hablamos de un tiempo colectivo y un tiempo social que tiene impacto en el ordenamiento del espacio objeto de nuestra ciencia geográfica. Si cuando trabajamos espacio geográfico, hablamos de los distintos tiempos, unos perceptibles, otros no, y otros medianamente perceptibles, como puede llegar a ser el tiempo histórico, tiempo social. El tiempo perceptible vivido puede llegar a ser el tiempo de los hechos, el tiempo personal, ahí que se imprime en el espacio, el tiempo generacional. Cada tiempo va a dejar una huella en el espacio. ¿Y el tiempo imperceptible, cuál sería? Perdón, Sergio, hay 4 compañeros que quieren entrar. Bueno. 4, un montón. Hay un montón de... Bueno, ¿cuál sería ese tiempo imperceptible que deja sus huellas? El tiempo que no vivimos. ¿El Sí. futuro? No. Que deja huellas, el futuro no deja huellas.
El pasado. Todo tiempo que deja huellas en el espacio geográfico es pasado. ¿La historia? Sí, puede ser, pero hay un tiempo más lento que es imperceptible, salvo en, estoy parado en el espacio geográfico. Este momento. Vamos al concepto de espacio. Y El los tiempo tiempos geológico. de cambios El imperceptibles. El tiempo geológico. Tiempo geológico es lento. Imprime sus huellas en el espacio, ninguna duda. Es un tiempo imperceptible. No cuando aparece un fenómeno, llámese terremoto, pero todo el modelado del espacio terrestre que va a dar como producto la geoforma. ¿Qué es la geoforma? Acá aparece... ¿Cómo? Giselle, La forma de la Tierra. Vamos a ajustar un poquito más. Del espacio geográfico. Bueno, la forma del espacio geográfico. Sí, traducido a las formas que presenta el espacio geográfico. Traducido, formas de relieve. Cuando decimos en un lenguaje muy propio de la nomenclatura geográfica, hablamos de geoformas, hablamos de formas de relieve. Sea sumergido o emergido. ¿Para la realización de mapas también? ¿O no sería? No te escuchan ahí. Para la realización de mapas también es como No, que se la utiliza- realización de mapa sería imprimir esa geoforma en el plano. ¿Cómo lo vas a imprimir? A través de las coordenadas y vas a representar la altura mediante curvas de nivel. Que esa es una unidad de esta materia que yo siempre la dejo para el año que viene. ¿Por qué? Porque cartografía es muy técnica. Es muy técnica y me parece que necesitamos más conceptos para trabajarlos. Eso hablamos de tiempos geológicos. Esos tiempos geológicos modelan las geoformas, modelan el relieve. Hay una obra muy linda, es un clásico de Harrington, que se llama de Geología entre bambalinas, y habla de una lucha sin cuartel, y habla de una fuente principal de energía que genera todo ese mecanismo. ¿Cuál es la energía que genera ese mecanismo de construcción y destrucción a lo largo del tiempo geológico, imperceptible a los ojos humanos? Es la energía calórica del interior de la Tierra que, imagínense una olla a presión. Ese calor genera presión hacia la superficie de la Tierra. ¿Cuál es el producto de eso? El desplazamiento de las placas tectónicas. En el océano Atlántico o en las cuencas oceánicas siempre va a haber una montaña sumergida que se denomina zona de inestabilidad tectónica de placas. Eso hace que el calor derrita la roca
y la empuje. Al encontrar una zona fría, va corriendo las placas. Profe, ¿no pasa lo mismo con la cordillera de los Andes? Esperá que todavía no llegué. Ah, Es perdón, así. perdón. A eso, no, está bien, Valentín, me parece perfecto. Ahora, si está saliendo, no es un globo que se llena y que queda un vacío, sino hay una parte que una placa se va metiendo por debajo de la otra. Va a llegar un momento que esa Eso placa... también, el movimiento de las placas también hacen los tsunamis, los terremotos y Exactamente. eso. Acá la gente, a ver, y acá me estoy metiendo en un campo que a lo mejor lo maneja muy bien la gente de naturales, la gente que viene de naturales, tectónica de placas, lo vieron eso, en ciencias de la Tierra. ¿Por qué? Porque un profesor de geografía y un profesor de ciencias naturales van a estar habilitados para dar una materia que en los viejos profesorados se llamaba geología, geografía física. Esto es un contenido que tanto habilita un profesor de geografía como uno de naturales. Conclusión, una placa se va a meter por debajo de la otra. Eso forma una fosa, donde va a parar todos los sedimentos, por una cuestión de fuerza de gravedad. Va a llegar un momento que eso se traba, se pliega y aparece una montaña. Estoy hablando de tiempos geológicos. Todo calor, toda energía que viene del interior de la Tierra crea relieve. Ya sea, crea montañas a través de un plegamiento. Ese calor, cuando no puede crear un plegamiento, hace que la corteza terrestre se raje y que levante en bloque o lo baje en bloque. Movimientos espirogénicos. Está creando relieve en forma permanente. Un volcán crea relieve. Ahora, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Cuál es la otra fuerza? Esto lo van a ver bien y lo van a trabajar bien en ambiental del año que viene, pero es para mostrar un poco el tiempo geológico. ¿Vemos esa creación del relieve? No. Eso hace que los distintos terrenos de la superficie terrestre tengan distintas edades geológicas. Los primeros terrenos son cratógenos, rocas duras consolidadas. No me voy a meter en eras geológicas aunque me gusten, pero ustedes en el secundario eras geológicas lo estudiaron. Hablamos de lo más viejo a lo más nuevo, eras precámbricas, que son todos los terrenos consolidados. Nosotros estamos en un terreno consolidado, que hoy coinciden con las llanuras. Después se produce un plegamiento. Pasamos a otra era geológica, que es la paleozoica. Yo sé que le estoy haciendo un despelote, pero para generar un poco de... Era paleozoica, donde aparecen dos plegamientos. Uno es el caledónico, que crea las sierras pampeanas, en el caso argentino, y otro es el varícico o barcínico. Ahora, antes de esos plegamientos, nosotros, en tiempos geológicos, nos parábamos en el borde antes de llegar a Córdoba y veíamos el Pacífico. Aparece ese plegamiento y tenemos que pasar Córdoba, todo lo que es sierras pampeanas, para ver el Pacífico. Hasta que hay un periodo de estabilidad y aparece otro plegamiento, era cenozoica, que forma la cordillera de los Andes. Y el impacto levanta las sierras de Córdoba. Digo sierras de Córdoba para poner ejemplos. Ahora,
Si nosotros vemos antes del plegamiento que crea los Andes, las sierras de Córdoba tendrían la misma altura que la cordillera de los Andes. Fueron desgastadas. Anaí, vos que venís de naturales, ¿más o menos es así? Sí, sí. Estoy haciendo. Ahora, ¿quién desgastó esas sierras? ¿Qué energía desgasta esas sierras? ¿Cuál es el motor? La energía calórica. ¿Cuál? La energía del sol. La energía del sol. ¿El sol qué hace? Primero provoca el ciclo del agua. Las diferencias y acá nos metemos en climatología, propio también de las ciencias naturales, pero es un elemento que necesitamos desde la geografía. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía por un principio físico, calienta el aire. Aire caliente, ¿qué pasa? Derrite, rompe. Aire desgasta. caliente, no, aire caliente. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Quema. Se empieza a dilatar. Tornado. Se dilata, concretamente. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se enfría? Al contrario, se contrae. Se contrae. Eso pasa con el aire. Por un lado, ese aire que se contrae y ese aire que se dilata va a pesar menos. El que se dilata, el que se contrae pesa más. Ahí me está determinando porque el aire tiene peso. Nos metemos en otro concepto fuerte que es presión atmosférica. La relación temperatura-presión. Las diferencias de presión que provocan. Gravedad. Gravitaciones. Desplazamiento del aire. ¿Cómo se llama el desplazamiento del aire? Efecto Coriolis. No, esa es la dirección de los vientos. El viento. ¿Qué es el viento? Es una masa de aire en movimiento que va desde un centro de alta presión con baja temperatura a un centro, a un centro de alta presión con baja temperatura a un centro de baja. Acá El no aire sería el viento pampero y el sonda. todo viento. El pampero tiene un tratamiento especial. Tiene un tratamiento especial. Y otro error que se comete en geografía cuando se ve el espacio argentino, la sudestada no se origina en el sudeste, sino que se origina en el oeste, en esos desplazamientos de aire. La velocidad del viento está en relación a las diferencias de presión. ¿Ese viento qué hace? Transporta las nubes. Al chocar dos frentes, hace que precipite, que caiga el agua, que llueva. Según la temperatura va a precipitar en forma líquida, en forma sólida. Pero para verlo, asociarlo con tiempos geológicos, nos metemos en otro concepto, que es el concepto de erosión. ¿Qué significa erosionar? Romper. Destruye. Tanto el viento como la lluvia, como el calor, destruye relieve. Mientras que uno lo crea, el otro lo destruye. ¿Lo vemos? No. Un ejemplo. ¿Qué pasa cuando no pasamos el trapo todos los días arriba del mueble? Se llena de polvo. Se llena de polvo. Trasladalo a los millones y millones de años.
ese polvo es sedimento. Ese sedimento, por una cuestión de gravedad, va a parar a las zonas más hundidas. Más ese sedimento que arrastra el río cuando desborda y vuelve, forma llanuras. ¿Las islas vendría a ser? Pará, Agustina, esperame un cachito que después ya me meto en otra. Eso es tiempo geológico. Puse el ejemplo del sedimento del polvo de arriba de los muebles. Millones de años, imagínense cómo queda. Eso me va a dar origen a la formación de llanura. Ahora, este planteo que estoy haciendo, ¿es geografía? Sí. ¿O estoy invadiendo en el terreno de Anaí? Ambas, sería ambas. A ver. ¿Estoy haciendo geografía? Sí, es parte de la geografía, sí. Sí. ¿Cómo? Ambas. Para mí sí es geografía. Sí, sí, sin duda. Para mí Pero sí. bueno, O a es veces la un geografía se mezcla con la naturaleza, obviamente. ¿O es un Está todo complemento? relacionado. ¿O es un complemento de la geografía para estudiar otra cosa? Claro, como que es necesario saberlo. A ver, ¿es un concepto auxiliar para qué? Y sin querer estoy hablando de tiempo. Sergio, Sí. No, activa el micrófono. hay otra compañera que quiere entrar y dice que no la aceptás. ¿Sabes por qué no la acepto? Porque me embalo viendo esto y no miro la pantalla. Así de simple. Ahí está. Vos andá avisándome, por favor. Y ya que entraron todos, escríbanme en el chat. Así me sirve. Bueno, ¿es geografía o no es geografía? Las dos cosas, geografía y naturaleza. Pero geografía es también. No podemos estar... No, bueno, geografía es. Yo o esto estamos lo estudié en dando misa geografía. o estamos tocando la campana para llamar a misa. Es Para geografía. algunos es geografía, para otros no. Si ustedes me preguntaban hace 50 años, cuando yo hice la escuela secundaria, te diría que sí. La Claro, por geografía... eso. Yo lo estudié Ahora. geografía hace 20 años. Ahora, ¿qué estudia la geografía? Ciencias naturales. Yo. Es contenido de ciencias naturales. Nosotros lo tocamos. ¿Para qué? Para de última situarlo al hombre. Si el hombre no está presente, digo hombre como sociedad. Si el hombre no está presente, no es geografía. Porque es una ciencia social. ¿Que nos sirve para explicar el establecimiento del hombre? Ninguna duda. ¿Que nos sirve para interpretar el paisaje? Ninguna duda. ¿Que puede llegar a formar parte de un enfoque de la geografía que es ambiental? Y ahora me meto con Agustina, que me había dicho qué pasa con las islas. Toda esta teoría del tiempo geológico imperceptible en la conformación de las geoformas en una isla se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque una isla, por la trayectoria del agua del río, puede formarse y puede desaparecer en 3-4 años. Ahí se rompe la regla. ¿Cuándo nos damos cuenta que una isla está creciendo? Cuando en la orilla hay plantitas. ¿Cuál? Camalote, el junco. El junco. Junco. No sé si lo dije, pues se me mezclan con las dos areales.
Sí, ya ¿Cómo lo es? dijiste. Y como es un tema que me gusta, lo voy a repetir 50 veces. Que también dijiste que la isla no te gusta. No, aparte. ¿Y cuándo una isla es peligrosa? Cuando en la orilla están los árboles, digamos, cuando se ven- Exactamente. Cuando en la orilla están los árboles. O cuando no tiene, no me acuerdo cómo se llama esta planta. Junco. Eh, Son como... no sé si Junco. alguna vez viajaron, no sé si alguna vez viajaron a Martín García. Eso. Donde estuvo Perón. Sí, nosotros fuimos, Sergio. A ver, Martín García es muy rica en historia y es muy rica en, en geología. ¿Ustedes escucharon hablar de roca madre? Que es el macizo cristalino. En este momento, si queremos buscar el macizo cristalino con todos los sedimentos como apilados en los tiempos geológicos en la llanura pampeana, tenemos que ir 4.000 metros para abajo, como mínimo, para llegar a la roca cristalina, que concretamente es granito. ¿Cuál es el granito? Lo van a encontrar en las vías de ferrocarril. Es una roca. Cuando tiene mayor contenido de hierro se llama basalto. Misiones. Ahora, ¿qué pasa en Martín García? Por esa cuestión de ascenso y descenso de las fallas y de los movimientos epirogénicos, la roca madre o el granito aflora en la isla Martín García. No hay suelo en una parte. Vamos pisando sobre la roca madre. De ahí que el hombre lo explotó. Las calles adoquinadas de Buenos Aires salen de la cantera de Martín García. Martín García era un penal. Estuvo Perón y varios. La mayoría de los presidentes lo confinaban a Martín García. Pero también era un espacio de cuarentena. En la epidemia de fiebre amarilla, los buques llegaban a Martín García, hacían la cuarentena, el que se moría quedaba en la isla. A tal punto que hay una chimenea de crematorio en Martín García. El resto pasaban al continente. Pero ella no Pusieron está... todos los nombres de los que cremaron. Por eso dije que estaban las tumbas. No, Ahora las tumbas pusieron. es otra historia. Hay un cementerio también, que no sé por qué tiene la cruz torcida. Esa parte no la tengo clara. Pero bueno, hoy es una reserva, hoy es un centro turístico por excelencia, hay pocos habitantes, pero bueno. A ver, ¿se entiende más o menos la característica del tiempo geológico? Sí. Bueno. Sí, se entiende. Entonces, rebobinando. Componente espacial. Hay 3 tiempos que van a ir actuando. ¿Qué es lo que vemos de eso? Y voy a insistir hasta que quede bien claro los conceptos. De ese espacio geográfico, ¿cómo se llama lo que vemos? El paisaje. Paisaje. Ese paisaje, o en ese paisaje, se puede observar la conjunción de tiempos. Geológico, estático, porque el paisaje de última es una fotografía. Generacional y tiempo histórico también se percibe. Tiempo histórico se puede percibir a través del ordenamiento del espacio, a través de la arquitectura. Por ejemplo,
Pero vamos a meternos en la otra pata, que es el tiempo. Idea de movimiento, idea de cambio, idea de continuidad. Eso voy a llegar al tiempo social, que es el tiempo que tiene la sociedad. Y vuelvo de nuevo al comportamiento social, me tengo que meter de nuevo con el espacio. Así como el espacio se convierte en recurso y se convierte en obstáculo para el establecimiento de las sociedades humanas, el componente tiempo está apareciendo permanentemente. ¿Se va entendiendo cuál es el hilo? Y de última, conforma un tiempo, que es el tiempo social, el tiempo de las sociedades, que de por sí, todo tiempo social, si es tiempo de las sociedades, se va a convertir en tiempo histórico. Y toda sociedad, producto de ese tiempo, producto de la tecnología con que cuenta esa sociedad, producto de los obstáculos de los recursos, va a tener distintos tipos de evolución. Ninguna sociedad va a ser igual a otra. Y sin caer en un determinismo, va a estar condicionada por el espacio. Y en el ordenamiento del espacio va a aparecer un condicionante tiempo. Va a estar un condicionante que es el recurso. Y va a estar un condicionante que es el obstáculo. ¿Me van siguiendo hasta esta trama? Que podemos arrancar por cualquier lado. Y podemos irnos al carajo también. Ahora, vuelvo al tiempo. En cuanto a la conceptualización del tiempo, me tengo que ir a la Grecia clásica, o a la Grecia, que lo van a ver, ustedes lo vamos a ver en esta materia, con un enfoque geográfico. Y la mitología o la sabiduría griega habla de dos, asociado con los dioses de dos tiempos. Sí, de Cronos y Kairos. Exactamente. Que de ahí se desprende los tiempos que analizamos. ¿Cronos cuál es? Es una situación temporal que dura. Lineal. Sucesión temporal que dura. Y el otro es un instante fugitivo. Y avanza, destruye. ¿Se entiende? Destruye. Eso después lo toma el romano con el concepto de faz. De ahí se deriva lo nefasto. Lo propicio, lo no propicio. ¿Y ese con qué dios griego lo asociamos? Con Kairos. Con Kairos, que es el momento de oportunidad. El instante fugaz. Exactamente, traducido al tiempo social, de ahí se puede desprender la simultaneidad. La simultaneidad de los acontecimientos, que varios sucesos pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Podés volver a repetir Cairo? Lo que era Cairo. ¿Cuál era? Sería el dios bueno griego, que te da la oportunidad de, en la mitología,
eso es asociable a no un tiempo lineal, que también se llama tiempo rizomático, que se va extendiendo. Eso, el término rizomático viene de la botánica y es asociable en nuestras ciencias sociales con el concepto de simultaneidad. Mientras que en un lado pasa esto en el mismo tiempo, en el otro lado está pasando lo otro, con conexión o sin conexión. ¿Qué deriva del cronos? El concepto de cronología, el concepto del reloj, el concepto del paso del tiempo, la mensura, la medida del tiempo. Lo vemos en las ciencias sociales, en esa interacción de la sociedad arrítmica, discontinua, que produce cambios y continuidades. De última, ¿qué es lo que determina? Un tiempo social, un tiempo de sociedad, que por lógica es histórico. ¿Qué historia estábamos? Y díganmela ahora, por favor. Menos 10, 8 menos 10. Que Tenemos a quiero, las 8 con sí, Emanuel. que quiero, por eso, que quiero cerrarlo. ¿Eso a qué va a llevar? Nosotros veníamos acostumbrados a una historia cronológica en las ciencias sociales. Irrumpe la escuela de los anales e irrumpe la postura de Brodel, que es un historiador francés, que habla de ese tiempo social que no es lineal, habla de 3 tiempos. Y con esto termino y después voy a plantear un texto, a ver qué texto aparece como trabajo práctico en ese escrito. Brodel, ¿qué habla? Habla de estructura, habla de coyuntura y habla de hecho. El hecho es fugaz, hoy. Estructura es un momento. Perdón, una coyuntura es un momento determinado, producto de esos hechos. Ahora, las permanencias a lo largo del devenir del tiempo, ¿qué me va a dar? Me va a dar la estructura. Y eso me va a permitir periodizar. Y me tengo que apoyar en la cronología. Claro. Me va a permitir, para estudiarla, para esto, o para lo que quiera llamarle, periodizar la estructura. En pasado, presente y futuro. Siempre en pasado. Como tiempo histórico es pasado. Siempre va a ser pasado. Siempre, siempre va a ser pasado. A ver, vamos a los ejemplos clásicos. Ustedes en la escuela secundaria han estudiado historia antigua, medieval, moderna, contemporánea. Esa es una división tajante cronológica que la escuela de los anales no está de acuerdo. De hecho, es una historia cronológica positivista por excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos, voy a poner un ejemplo, el descubrimiento de América
como o la caída de Constantinopla o la reforma luterana como el paso de una edad, de una estructura a otra. Y un día antes del descubrimiento de América y un día después, no había ningún cambio. Eso me lleva a la idea de proceso, de cambios y continuidades. Me lleva a la idea que en esa estructura social hay cosas que van quedando y hay cosas que van cambiando, coyunturales o estructurales, que de última reniego de la cronología, reniego de los hechos, pero es lo que me permite periodizar, hablar de estructuras, tomando como parámetro lo que quieran llamarle. Si tomo como parámetro político, puedo tomar la Revolución Francesa como un cambio de A. Ahora, si tomo un hecho político, estoy hablando de una cronología pura positivista. Ahora, si analizo el cambio de mentalidades o analizo el tiempo social, la periodización va a ser distinta. Antes de que vengan con Emanuel, ¿todos escribieron en el chat el nombre? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna duda, algún planteo, algo? No, por mi parte al menos. ¿Se entendió más o menos tiempo? Lo vamos a volver a trabajar. Generalmente para periodizar hablamos de o nos tenemos que apoyar en el tiempo cronológico. Y por una cuestión de ordenamiento, vamos a hablar de, por lo menos en esta primera parte, vamos a hablar de milenios. Para ordenar. Pero siempre tenemos que tener presente que hay cambios y continuidades, permanencias, en ese tiempo social y en ese tiempo histórico. ¿Preguntas o algún planteo o no entendí un pomo? Y si no, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Yo esto lo voy a subir. Hay cosas que no dije porque hay un trabajo práctico para hacer. Analizar a ver desde qué lado se mira el tiempo. En ese tiempo social o en ese devenir de la sociedad. El apunte de tiempo lo encontraron en el Drive. Sí, sí. Listo. Sí, sí. Bueno, ¿algo más? Si no, no. ¿Listo? Damos por finalizado.